Ponga esta diapositiva porque ya han llegado las un boletín. Pero creo que todos los artículos coinciden en decir que actualmente el cáncer de cuello uterino es el cuarto en frecuencia dentro de los cánceres femeninos. Hace unos 20 años todavía el cáncer de cuello uterino jugaba en primer lugar. Eso que está indicando que diversas medidas que se están tomando está haciendo que disminuya la frecuencia de aparición de cáncer de cuello uterino. Yo estoy hablando de cáncer de cuello uterino, no de canceroso. Pero obviamente va de la mano. Aspectos como la vacunación y métodos de cribado como son el TAP en base limpia, el DNA, el CDH y actualmente métodos para diagnóstico rectal de lesiones premalignas están teniendo efectos para la población general. Vean, el 94% de las muertes por cáncer de cervix se produjeron en países de bajo y mediano nivel económico, y este es uno de los problemas más grandes que tenemos, porque yo les preguntaba a muchos de ustedes qué es lo que está pasando con nosotros si tenemos las herramientas necesarias para ir disminuyendo la incidencia de cáncer de cuello uterino. Y pues los problemas son más grandes que las soluciones, definitivamente. Uno de ellos, por ejemplo, es que el problema de nutrición existente es como que no llegara a toda la población. Y eso que se tiene por norma favorecer a los estratos más bajos en cuanto a la vacunación. Pero eso yo lo estoy viendo en ustedes, por ejemplo, en que no llegan ni siquiera al 50% de la población que ha recibido la vacuna contra el VIH. Y ustedes ya han pasado a través de los programas de vacunación. Todos ustedes deberían tener la vacuna al 100%, este es uno de los más grandes problemas. El otro gran problema que existe es que cuando nosotros hacemos prevención secundaria, hay una serie de parámetros que no se pueden mejorar, sea porque falta personal, o sea porque el personal existente no tiene la suficiente capacitación como para dar un adecuado diagnóstico. Entonces, no solo es la toma de Papa Nicolau, sino también la lectura, sino también el informe que no llega a tiempo o que nunca llega a donde debe llegar, en este caso la paciente que tiene revisión. Y esto hace que persista o que siga apareciendo casos de cáncer de cuello uterino. Si a eso todavía tenemos en cuenta de que la vacuna no protege al 100%, ¿no? A los hijos que no están en la vacuna, pues debemos nosotros seguir esperando un porcentaje todavía importante de pacientes con cáncer de cuello uterino. Vean esto, la incidencia de cáncer de cervix varía en más de 22 veces en las regiones del mundo. Las más altas están en las regiones del este africano, África subsahariana, América Central y Asia. Pero nosotros somos unos que estemos muy bien, ¿verdad? Y podemos mostrar una distribución mundial y barrera como estamos nosotros. Las mujeres con HIV tienen una incidencia 6 veces mayor que cáncer de cervix. Y esto también es importante porque tampoco tenemos una adecuada educación en la prevención de la infección por HIV. Nosotros, adicional de que no tenemos de las tasas más altas, pero tenemos todos los años casos nuevos de HIV. Y esos son los casos diagnosticados. Recuerden que en lo que es HIV va a haber el caso que es reportado, que es diagnosticado, que es notificado, pero alrededor de él hay una serie de casos que no llegan nunca siquiera a ser diagnosticados. Entonces, si no hay otro problema, ¿no? Siendo el problema principal de la HIV, ¿no? No es el problema. Y finalmente, el 20% de niñas que pierden a su madre a causa de cáncer se debe justamente a cáncer de cuello uterino. Pues como hemos visto ya en la historia de la enfermedad, esta
enfermedad tiene su pico principalmente por los 50 años, los niños jóvenes, cuando la mayoría de los niños están en edad aproximadamente de 10 y 15 años. Vean lo que pasa en América Latina. 78.000 mujeres fueron diagnosticadas en el año 2022, más de 40.000 murieron por esta causa. Quiere decir que más de la mitad de los pacientes se diagnostican rápidamente cáncer de pulmón. Y esto es muy importante, porque si bien fallamos en la vacunación, pues la cantidad de médicos que tenemos ahora no debería permitir que no se diagnostique por lo menos las lesiones precancerosas del cáncer uterino. Es lo que les decía en la clase pasada. Si nosotros encontramos una paciente con cáncer uterino, es porque el sistema nacional de sanitario que tenemos en nuestro país está fallando. Porque nosotros estamos fallando. No estamos haciendo un diagnóstico adecuado de estas pacientes a tiempo. Y es por eso que se mueren estas pacientes. Digan que más de la mitad de las pacientes que tienen diagnosticadas se mueren. ¿Y por qué se mueren? Porque se diagnostican rápidamente. Y a eso agréguenle que cuando se diagnostica, el paciente vive en una población alejada, donde no tiene acceso a servicios de salud, donde no va a tener probablemente acceso a una adecuada quimioterapia, a una adecuada radioterapia, y menos a una cirugía reductiva. Entonces, es una paciente prácticamente fantasmada. Y ese es nuestro trabajo. Ustedes la función de ustedes, cuando salgan de acá, pues este es uno de los principales objetivos que ustedes tienen que tratar de estar. La tasa de mortalidad esta vez es más alta que en Norteamérica, ¿verdad? En países y ciertas ciudades de Europa, ya les decía yo que el índice de cáncer de uterino llega a 8%, ¿verdad? Dentro de las tasas de cáncer, ¿verdad? Entonces es bastante baja comparada con la tasa que nosotros manejamos. Al 2030 es la meta que ha planteado la Organización Mundial de la Salud, es 90, 70, 90, ¿no? Casi la mujer perfecta, ¿no? ¿Ustedes saben cuáles son las medidas de la mujer perfecta? ¿No? Dice que la mujer perfecta es 90, 60, 90, ¿cierto? Muy bien, ya es eso que tienen que acordar, ¿ya? Por favor, no se van a olvidar. 90% de vacunadas, 70% de examinadas y 90% de diagnosticadas. Esa es nuestra meta, ¿ya? Al 2030 nosotros tenemos que esperar. Ese debe ser nuestro objetivo. Y esto nos lo dio, como les repito, por la Organización Mundial de la Salud, todavía en el año 2014. ¿Ya? Vacunación sí, pero con bajas de cobertura. Es lo que ¿no? Yo no consigo, ¿ya?, que mis alumnos que están haciendo el alumno de medicina utilicen vacunación. Todas las personas, todos, hombres y mujeres, ¿no? Y esto es lo que les decía. Vean, esta es la Agencia Internacional para el Cáncer, ¿ya? Y vean la incidencia, mientras más chiquito, ¿ya?, mayor incidencia de cáncer de uterino, ¿ya? Y vean, definitivamente, la parte norte, ¿no?, tanto de América como de Europa, ¿ya?, tiene un nivel muy bajo de incidencia de cáncer de uterino comparado con Asia, comparado con África y obviamente la Tierra. Nosotros estamos en un punto medio pero malo, ¿ya? Nuestra incidencia más o menos está entre 20 a 28.4%, ¿ya? Entonces no es tampoco que estemos muy bien, pero podemos mejorar mucho. Tenemos todas las herramientas para poder hacer tanto prevención primaria como prevención secundaria. Y esta es la epidemiología en Perú, ¿ya? Esto también ha variado ya un poco, ¿ya? Si nosotros vemos acá, en la parte roja las mujeres y la parte azul los varones, ¿ya?, vean en esto me parece que fue del 2022, si no me equivoco, ¿ya? El cáncer de uterino seguía ocupando el primer lugar, ¿ya? La última información que tenemos es que el cáncer de uterino ya está en el tercer lugar, ¿ya? Y primero está cáncer de mama, ¿ya? Entonces, eso es lo que más se acerca también a la literatura internacional. Pero hasta hace poco era la realidad de nuestro país, ¿ya? Y vean
vean justo, esto es 2022 también, ¿ya? Y vean, ¿dónde estamos? Vean ahí, en mujeres, ¿ya? En primer lugar, cáncer de útero. Y mama en tercer lugar. Esto no sé si habrá variado, pero esta es la última estadística que yo les presento, ¿no? Y esto es donde tenemos que trabajar. Si nosotros sumamos lo que es cáncer de útero y cáncer de mama, definitivamente estamos tratando más del 50% de los cánceres que el problema con cáncer de mama es que nosotros trabajamos en cáncer de mama, vamos a ver los cuatro nosotros. Porque nosotros podemos hacer el diagnóstico de cáncer, ya no podemos hacer prevención de cáncer de útero, como sí podemos hacer, como sí podemos hacer prevención en cáncer de útero. Y vean acá, en el 2022, ¿ya? Esto es algo que lo que mostraba en la diapositiva anterior, ¿no? Vean, dice cánceres diagnosticados clínicamente, 64%. Este es nuestro gran problema. ¿Ya? Yo no tengo que llegar acá, porque llegar acá tiene ninguna gracia. O sea, que venga una paciente con emergencia porque no es sangrado y ustedes están en casa y sienten un olor como a podrido, como muerto, pues eso no tiene ningún mérito, ¿no? Sin examinar, yo creo que tiene un cáncer de útero avanzado. No podemos llegar a eso. Eso no es nada bueno, ¿no? Pero ¿cuántos diagnosticamos, por ejemplo, el tamizaje? Entonces, nosotros tenemos que darle vuelta a este cuadro y hacer de que la clínica que aparece en los casos de cáncer de útero cada vez sea más escasa. Eso va a dar indirectamente. Nosotros estamos haciendo un buen trabajo en medicina y estamos permitiendo que nuestras mujeres se mueran por cáncer de útero. ¿Qué más te puedo decir dentro de estos datos? En los países desarrollados la tasa de incidencia es creciente desde mediados de los años 70 hasta la actualidad. Eso está demostrado. ¿Eso por qué? Porque todos han puesto su sistema de salud en referencia. Por ello. Su tasa de incidencia varía entre 5 y 10 casos por 100.000 mujeres. El diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno y satisfactorio hace que en Estados Unidos el cáncer uterino alcance tasas de sobrevida en estos días iniciales llegan al 93%. Y eso quisiéramos llegar a todos los países. A eso quisieran llegar cada uno de los centros de salud que existen en el mundo. En las mujeres afroamericanas es un poquito menos la tasa de sobrevida, pero es por el acceso que tienen a los servicios de salud. Se repite, mientras más pobre un país, menos acceso, obviamente mayor tasa de mortalidad. Si se mantienen las tendencias actuales, el número de muertes en América aumentará en un 45% en el 2030. Esa es la proyección. O sea, estamos haciendo al revés de lo que la Organización Mundial de la Salud nos está pidiendo. Y el tamizaje sería el tratamiento de las lesiones precancerosas identificadas y los de prevención. Y esta es una recomendación también de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud actualmente recomienda rehidratar. Entonces, ustedes ya no solamente van a tomar Papa Nicolau, sino que cuando hagan Papa Nicolau van a hacer IVA. ¿Ya? IVA es la investigación nacional de la ciencia, ¿no? Que produce cambios en las lesiones en el cuerpo. Y cuando ustedes vean lesiones blanquecinas, ya no solamente van a esperar el resultado del Papa Nicolau, sino que tienen que hacer su tratamiento. Y el tratamiento que tienen a la mano es bioterapia, de fototerapia que ya existen en el mercado. El problema es que tanto la bioterapia como la radioterapia solo cura lesiones iniciales, tipo 1, quizás 2, pero aún así existe la probabilidad de que quede desarrollada la enfermedad. Pero como no están haciendo el tratamiento. Esa es la intención actual de la Organización Mundial de la Salud cuando dice que se debe tratar inmediatamente la lesión. Otros datos importantes. El 20 años de vida saludable perdida, para el Perú, sitúa el cáncer de uterino como la enfermedad que causa la mayor cantidad de pérdidas por
con 44.924 realizas sobre un año. ¿Qué significa esto? La mayoría de estas mujeres son mujeres trabajadoras, son mujeres que pertenecen a la población económica de un país, de una sociedad, de una ciudad. Esas pacientes, por lo cual se presenta la democracia, van a abandonar el trabajo, o van a tener permisos por la enfermedad, lo que va a incluir directamente la economía tanto del país como de la misma familia, ¿no? Y se va a convertir en un gasto económico bastante fuerte. Es otro de los motivos por los cuales no nos preocupamos por los casos de gasto que tienen. La prevalencia global de estas lesiones preinvasoras es el 10 al 15%. Las edades de máxima prevalencia son de los 15 y 30 años para la NIC1, de 30 a 34 para la NIC2 y de 35 a 49 para la NIC3, que casi tiene que tomar un cáncer, porque es de la edad la producción del cáncer, o el cáncer de pelo. Y esto siempre recuerda que cuando nos presentemos un cuadro en la clase pasada, la NIC1 regresa o regresa espontáneamente a ser un 80%. Para celebrar la torta, porque esta es la información de no OMS, pero está escrito que el 80% de la misión es reducción espontánea. Por eso que la NIC1 se observa, no se trata. Pero usted se ha dicho que debemos ser desde la principio, porque nosotros no tenemos resultados en ese momento. Entonces, si tiene resultados, no necesita aportar. Tenemos que hacer un control para el lado cada año y ver cómo evoluciona. Si la NIC1 sigue persistiendo en el lapso de un año, a ellos se llama NIC1 persistente y sí a meter la verdad, sea con coordinación o sea con bioterapia. Si estamos hablando de un NIC2, pues esta puede regresar hasta casi un 50%, no al 35%. Y la NIC3 regresiona aproximadamente en un 25%. Pero el problema con NIC2 y NIC3 es que el porcentaje de avance a una visión más avanzada, más grave, supera el 30%. Es por eso que la NIC2 y la NIC3 siempre se tratan. Esa no se observa. Debido a estos diferentes comportamientos evolutivos, se observa NIC1 como un nivel mejorado y el NIC2 y NIC3 como de alto grado. Hay un 20% que se va a diagnosticar fuera de esa edad, hasta los 65 años. Entonces, yo diría, doctora, cuando le voy a hacer un panel solar, bien. Las recomendaciones actuales indican que si la cantidad sería normal, el siguiente control tiene que hacerse cada 3 años. Pero cada 3 años, pues ustedes cumplan con las siguientes condiciones. Uno, que el panel sea bien formado, o sea que tenga glándulas de los cervix y células de los cervix. Que la lectura la haga un profesional capacitado. Que el informe llegue a tiempo o salga del laboratorio de patología al departamento de ginecología en un tiempo adecuado y que se dé ese resultado, ese informe a la paciente. Si se cumplen esas condiciones, como estoy explicando, podemos hacerlo cada 3 años, como lo podrían hacer por ejemplo en el laboratorio particular. Pero si ustedes van a ir, digamos, a un centro de salud, donde yo tengo que tomar un laboratorio de una manera que realmente no es más adecuada, no tengo un medio de financiación adecuado, no solamente utilizo alcohol, donde yo voy a mandarlo esto a un hospital, donde hay un técnico que se supone que está capacitado en la lectura de particulado, pero con un porcentaje de acierto bastante bajo. Ahora vamos a ver algunas cosas de flexibilidad y especificidad. Y finalmente, que muchos de estos resultados no llegan a la paciente, entonces no puedo darme el lujo de tomar particulado cada 3 años. Es por eso que nosotros tenemos entre nuestras normas tomar particulado cada año, por este porcentaje de fallas que existen en los diferentes parámetros de evaluación de la toma de particulado. Entonces, ¿con qué intención se hace esto? Con la intención de que si yo, en un particulado, tengo la mala suerte, no tengo un diagnóstico adecuado, pues en el segundo o en el tercer particular no se me pasa y pueda hacer el diagnóstico de esta lesión particular. Entonces, mucho cuidado con las recomendaciones internacionales y las que realmente nosotros debemos aplicar. ¿Listo? El más común de los cánceres es el carcinoma de células escamosas o de exocervix, si quieren, que representa el 80%. Y aún cuando la lesión es localizada, el 15% de las pacientes presenta
¿ya? O sea, aplica todo lo que hemos hablado, ellos siguen teniendo también cáncer de cuello, ¿ya? Existen otros motivos, existen otros subtipos que probablemente no están siendo protegidos con la vacuna o tienen población que no accede también a esta prevención. Y esto ya lo he visto con sus compañeros, solamente para recordarles, ¿ya? Esta estructura que ustedes la van a ver en muchas diapositivas corresponde solo a los 16. Todos los demás son muy parecidos, tienen variaciones. ¿Ya? En este caso, ¿no? Tiene la región temprana, la región tardía, el LCR, que es la región cadena larga, y acá lo único que falta es el ORF, que no está en esta diapositiva, que son los factores centrales, ¿no es cierto? ¿Sí? Saber que la estructura tiene 8.000 pares de gases, ¿no? Las dos regiones que les he hablado, el LCR y el ORF, y esa es la estructura o del genoma de papillomavirus tipo 16. El cáncer produce una enfermedad de pareja, una enfermedad de transmisión sexual. Tal vez ya hablamos de eso en la vez pasada, definitivamente sí, no hay ninguna duda. ¿Ya? Entonces, todas las recomendaciones que yo tenga para prevenir una enfermedad de transmisión sexual las tengo que aplicar acá. Y no solamente para cáncer de orina, acá también está hepatitis B, ¿ya? Y otras enfermedades que se transmiten por la sangre. Una de ellas es HTLV, ¿ya? Y que hay un estudio de hace unos 5 años, me parece, que el hecho de la Universidad Peruana de la Heredia, donde ha demostrado que hay una alta incidencia de HTLV en Iran, ¿ya? A ver si lo organizamos el estudio. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo tengo que usar un método de protección, no solamente usar un método anticonceptivo, para prevenir justamente contra que puedo prever. ¿Ya? Pero definitivamente la pareja tiene mucho que ver con el contagio, con la adquisición de acá, mi tercer amigo, ¿no? El TDAH, y la zona donde se instala es justamente en la televisión, específicamente en la zona donde hay un gran recambio celular, donde hay un gran crecimiento celular, y eso, como les he enseñado, ocurre en la zona de transformación, ¿no? Mecanismos de infección, ya lo han visto también los compañeros: la interacción cápsida-receptor, la internalización celular, la expresión de genes tempranos, la integración de la personalidad del huésped y otros mecanismos vinculados a la proliferación y desarrollo de la fase. Todo esto lo han desarrollado sus compañeros, que ha estado muy bien. Es que solamente para recordarles, estos son los pasos que existen, que no se dan necesariamente en este orden, y que cada uno puede actuar por sí solo. Pero en general, esto es lo que pasa para que el papillomavirus humano ingrese dentro de nuestras células, se reproduzca a nivel del núcleo de la célula del huésped y posteriormente, a través de una serie de pasos que va acompañado de la progresión celular, se repite y haga que la infección persista. Recuerden que la palabra clave es la persistencia de la enfermedad. Si hay persistencia de la enfermedad, entonces se va a producir la enfermedad en sí. Y si no, no va a pasar de un mal momento dado por la infección por la enfermedad. ¿Ya? Esto también lo han visto con sus compañeros, ¿ya? Habla básicamente de cómo es que el virus ingresa dentro de la célula, ¿ya? Dos de los mecanismos más estudiados, dos de los receptores más estudiados son obviamente clatrinas y carobinas, que tienen que ver con dos mecanismos, uno de endocitosis, ¿ya? Y otro de una acción directa de intervención a la célula, y que al final lleva al virus al citoplasma. Pero recuerden que el citoplasma no actúa a ese nivel, y esto va a para interpretarse ese nivel. Necesita unirse a una serie de organelos, principalmente receptores apoplácticos, ¿no? Y ahí se divide, se produce una destrucción, digamos, del virus, para que pueda ingresar dentro del núcleo, y en el núcleo nuevamente se reagrupa, ¿verdad? Y es ahí donde empieza la proliferación del virus
en forma progresiva desde las células basales hasta las células superficiales. Y esto para demostrarles cómo es que se infectan las células basales y cómo tienen un proceso de replicación. Tiene dos fases, ¿no? Un proceso de replicación lenta, ¿ya? Donde, bien lo manifestaron los compañeros, se produce un número de copias bastante baja, ¿no? Y a medida que va ascendiendo y que busca el sistema inmunológico, pues empieza la amplificación de los genes tempranos, la activación de la URR y empiezan a producirse ciertos tipos de cosas, ¿no? Empieza la replicación rápida, que es justamente cuando se está acercando a las capas superficiales. Ahí se produce la destrucción celular y empieza la infección de nuevas células, ¿no? Y la persistència, la persistència. Ver cómo actúan o qué funciones tienen, también lo han presentado sus compañeros, ¿ya? Quizás solo recordar algunos casos. E1 y E2 tienen que actuar en forma conjunta para que se inicie la replicación viral. Eso es uno de los mecanismos más importantes. E1 y E2 va a alterar el potencial celular de la mitocondria, detiene el ciclo celular de la G2 y esto creo que ha quedado también claro, pero se puede hablar por aquí. Es necesario que la célula no se destruya tempranamente para que el virus pueda sobrevivir. Por eso es que se destina la mitocondria. Si ocurriera lo contrario, pues quiere decir que el mecanismo inmunológico es tan eficiente que va a destruir esa célula dañada por el virus. ¿Ya? Y eso es lo que ocurre aquí. Entonces, la célula pierde su soporte estructural, se produce daño mitocondrial y se altera el metabolismo energético, se altera la apoptosis y aumenta la progenitora. Y aparece el cáncer de pulmón. Ya esto es lo mismo, ¿no? Integración del genoma viral, alteración del ORF2, P97, P105, sintetización de S17 que tiene que ver con la replicación rápida del virus, altera la función protectora del genoma celular, induce la sensibilidad del inmunitario, aumenta la integración del ADN viral a la célula de huésped, inhibe la expresión de los genes relacionados a la replicación del ADN por el genoma celular y E5 estimula la proliferación celular. Bueno, ya sabemos cómo ha ingresado, ya sabemos qué tan frecuente es y qué es realmente lo que podemos hacer. Uno de los estudios que más fáciles hemos aprendido a realizar los temas de los estudiantes es la realización de un patrón. Entonces, tarea para todos ustedes. Nadie puede terminar el curso de epidemiología sin saber tomar adecuadamente un patrón. Y eso lo tienen que hacer con sus jefes de práctica. Todos tienen que pedir doctor, tienen que tomar adecuadamente. Y miren, bien tomado, bien tomado. Así en las condiciones que les he dado, miren. Alta especificidad, 96%. ¿Ya? Pero una sensibilidad subóptima. Vean la tasa de sensibilidad, 16%. ¿Qué cosa es sensibilidad? La prueba puede usarse, pero tiene un bajo riesgo de no sea verídica. Mejor, ¿qué sensibilidad? Ya, mejor. ¿Qué más se puede decir que esa sensibilidad? Es sensibilidad en lo que yo deseo probar en una prueba, ¿no es cierto? Por ejemplo, si quiero saber cuál es el verdadero porcentaje de enfermos en esta prueba, ¿verdad? Mi sensibilidad es 16%. Quiere decir que gran parte de los enfermos se me va a escapar con la prueba. ¿Ya? Pero gran parte de los sanos puede diagnosticar. ¿Ya? Eso es lo que dice la prueba. Y mira acá, valor predictivo positivo 13%. Valor predictivo negativo 93%. Corrobora la anterior, ¿no? Valor predictivo positivo. ¿Cuántos de los que salen enfermos realmente son enfermos? ¿Sí? Valor predictivo negativo. ¿Cuántos de los que son sanos realmente son sanos? ¿Ya?
Entonces es bajo. Y si a esto nosotros le añadimos todas las fallas que les he indicado, que ya ven este porcentaje es mucho más alto. Es por eso que nosotros no podemos darnos el lujo de tomar un particular cada 3 años, salvo que lo hagas en las condiciones que te indicaron. La frecuencia de falsos negativos puede ser de hasta el 50% para lesiones de bajo grado y entre 6 y 45% para lesiones de alto grado. Y eso tampoco no debería darse. Porque una lesión de alto grado sí debería darse en la. ¿Ya? Entonces, si tú tienes dudas, por ejemplo, si aquí en el particular te forman como un asco, ¿ya? O como un pie de bajo grado, tú puedes ir a observación o puedes muy bien pedir que hacer una colposcopía y una biopsia de líquida, ¿ya? Porque eso te va a aumentar aquí la posibilidad de que si la colposcopía no encuentras una lesión, no necesitas tomar una biopsia, pero te aseguras de que la paciente que salió negativa realmente es negativa, o que ese ascus no sea una lesión de alto grado, ¿ya? Entonces, en ese sentido sí se complementa que se haga una colposcopía y una biopsia de líquida, pero nunca debe usarse al revés. Y yo es cierto, me escucho muchas veces que el ginecólogo dice, es mejor hacerte una colposcopía que una venezolana. Eso no es cierto. ¿Ya? Nada hasta ahora ha demostrado que tenga que alterarse el orden, que se un parámetro primero y luego una colposcopía con su biopsia posterior. La citología permite un diagnóstico diferencial sobre el grado de atrofia epitelial en la región del exocervix y del mesocervix. Todas las mujeres que son o han sido sexualmente activas o ya han cumplido 18 años deben someterse a esta prueba una vez por año. Después de 3 exploraciones normales puede reducirse a los 3 centímetros. Esta es la recomendación que da el Colegio Americano de Psicología y Obstetricia en su libro de Isaiah, que es un especialista en oncología. Las recomendaciones actuales de ABCDC que indican, primero, que el primer parámetro no debe realizarse inmediatamente que inicie las relaciones sexuales, y tampoco porque haya cumplido 18 años. El primer parámetro debería realizarse cuando la paciente ya ha tenido por lo menos 3 años de haber iniciado su vida sexual. Y ya les he explicado cuál es el motivo. El motivo es la historia de la enfermedad de este individuo. ¿De acuerdo? Y si tu parámetro sale normal, ¿no? Tú puedes repetirle cada 3 años. Esa es la recomendación mundial para el Papa Nicolau. Se ha calculado que la repetición de perfil del Papa Nicolau reduce las posibilidades de una mujer belleza de cáncer cervical de 4 en 1000 a 5 en 10. Y este es el verdadero beneficio del Papa Nicolau. Es el motivo para que nosotros debemos estar siempre conectados. La citología en medio líquido que además permite la detección del TDAH sin necesidad de un nuevo muestreo y la reducción del ratio gasto de LSI en un 55% y la demás en un 72%. ¿Qué es la citología en base líquida? Bien, cuando empiezan a estar controlados por unos números que habíamos sacado, han tratado de mejorar o de cómo yo puedo incrementar la tasa de detección de lesiones precancerosas. Bien, entonces han ideado una máquina, ¿ya?, la cual es capaz de leer automáticamente todas las cámaras. Y han comparado con expertos que leen láminas de alteraciones histológicas. Y bueno, no han encontrado gran diferencia, pero se llaman máquinas unicadas. Pero una alternativa que sí han encontrado de mejorar es hacer la cirugía en base líquida. ¿En qué consiste? Es una espátula un poquito más gruesa, ¿ya?, más grande también, que da una mayor cantidad de muestra, y está en un líquido especial. Y eso te permite a ti que no solamente vas a estudiar las células que toma o que están impregnadas en la espátula, sino que haces una centrifugación y encuentras un mayor número de células. Y eso te permite estudiar aquí esa mayor cantidad de células y detectar tempranamente si hay alguna alteración o no en ese tipo de células. Esto ha mejorado el diagnóstico. Y si a esto todavía le agregamos que de repente le podemos hacer un DNA a la PDH, ustedes saben que ahora la norma técnica del Ministerio de Salud incluye que se haga la detección de PDH en todas las mujeres. Inclusive hay la autotoma de PDH, ¿cierto? Que consiste en que uno se coloca el sitio cepillo dentro de la vagina y ella solita se toma la muestra, ¿ya? El problema es que no muchos se lo toman bien, que muchos tienen vergüenza y que hacen una mala toma
aquellos pacientes que no quieren acudir pues, a un médico para que le tomen a un personal de salud para que le tomen. Pero esta es una buena alternativa y también creemos que va a aumentar la posibilidad de un diagnóstico temprano de las lesiones por cáncer de oído. Algunos puntos de discusión, algunos de estos ya no están en discusión en realidad. El uso de espátulas de aire, que eran espátulas de madera, que ya no se utilizan realmente, ya tienen igual, ¿ya? Entonces esto ya quedó desechado. El porcentaje de falsos negativos es inevitable, y esto seguimos discutiendo de que cada cuánto tenemos que hacer el pago controlado y básicamente hay que hacerlo más frecuentemente o menos frecuentemente. La citología de base líquida que sí definitivamente ha demostrado que es mucho mejor, que es más caro, no es accesible a todos, pero es una buena alternativa. Había un proyecto para que se realice un estudio social a través de una ONG, pero creo que ha quedado en nada y debería haberse expresado. La detección del virus del papiloma humano. El problema con la detección del virus del papiloma humano es qué hacemos. Vamos a suponer que hacemos detección de PVH para todas ustedes, ¿ya? Hablamos solamente de las mujeres. Y bien, la mitad salen positivas para PVH. ¿Qué hacemos con este tipo de pacientes? ¿Ya? Le hacemos tratamiento, la conservamos, ¿qué es lo que hacemos? Porque recuerden que la detección del ciclo 18 no va a ser otra cosa más que eso, detección del virus, pero no nos dice que tengan enfermedad. ¿Ya? Entonces, probablemente la estrategia va a estar, en este tipo de pacientes que están positivas a los 16-18, pues tengamos que hacer aparatos más meticulosos, más cuidadosos, no creo que más frecuentes, pero sí tener ese cuidado de que la persona es portadora de virus. La vacuna por sí sola o combinada con un programa de cribado. Definitivamente tiene que ser combinada con un programa de cribado. ¿Por qué? Porque tetravalente, que es la que hemos estado usando hace poco, una vez de 16, 18, 16 y 12, pues no va a cubrir todos los virus que son capaces de producir cáncer de oído. Entonces, ni siquiera decir que solamente DNA, ¿no? En esos pacientes, de todas maneras, tenemos que hacer pata por el lado y tenemos que hacer DNA para que ¿ya? ¿Cuántas veces la vacuna? La vacunación que da el laboratorio que la produce, en este caso Glaxo, que es la Brasil 9, recomienda 2 veces, ¿verdad? La primera en el mes 0 y a los 3 meses la segunda dosis. Los estudios están demostrando no solamente con Cervera, sino que con no solamente con la Brasil, sino con la Brasil 9, sino que con la Brasil, que una sola dosis puede ser más que suficiente para proteger a la paciente contra los distintos enfermedades similares. Hay muchas lagunas sobre el conocimiento de la efectividad de la vacuna, eso sí es cierto, ¿ya? Por ejemplo, la duración del efecto protector y si hay posibles efectos a largo plazo. Hasta la fecha no se ha demostrado que realmente la vacuna haya tenido algún efecto nocivo sobre las múltiples pacientes que se han vacunado contra el papiloma. Existe un caso muy documentado que sucedió en España, de una niña que murió después de la aplicación de la vacuna para el VIH, que nunca se confirmó que fue realmente por el VIH, por los grupos antivacunas que ustedes saben que son bastantes, que son todo un escándalo al respecto. Pero yo creo que esta es la única vacuna que puede curar un cáncer y que justifica que todas las mujeres y varones jóvenes, ¿no?, deberían recibir esta vacunación en prevención de las personas que pueden matar por el VIH. Y ya ustedes han visto que no solamente el VIH es cáncer de oído, ¿no?, sino con otras alternativas. Y pues este es un cuadro donde demuestra las alteraciones celulares que se marcan en el mundo, en todas las mujeres, ¿no?, donde básicamente lo que tú vas a ver ahí es un aumento del núcleo de separación del citoplasma, mayor velocimetría y obviamente en las formas avanzadas se generan cantidad de glóbulos rojos porque la paciente probablemente se muera. Y esto es lo otro que tienes que entender, que si bien hablamos mucho de la NIT, porque es, ya te dije,
normalmente informan los patólogos cuando es un tejido, pero a nivel celular ya esto ha cambiado, ya no nosotros hablamos de mí, sino lo que hablamos es de la presentación de bebés, ¿no? Entonces en el año 2001, perdón, ¿no? En la ciudad de Bethesda, ¿ya qué era Bethesda? Muy bien. Se reunieron todos los mejores especialistas sobre este tema y por primera vez se pusieron algo de acuerdo en que tenían que solucionar el problema de las células que eran incapaces de ser catalogadas como uno o el otro, que no eran capaces de ser catalogadas como enfermedades propias de la infección por enfermedad. Y dijeron, muy bien, vamos a clasificar a las células de acuerdo a su aquellas que son del exodermis, el epitelio escamoso, y aquellas que son las células glandulares o celulas, ¿no? Es por eso que tú tienes acá las células escamosas y las células glandulares, ¿listo? ¿Y qué encontrabas ahí? En las células escamosas tú podías encontrar un glie de bajo grado, ¿ya? El glie de bajo grado correspondía a la célula que tenía cambios pelocíticos. ¿Y qué cuáles eran los cambios pelocíticos? Pues son los cambios que se encuentran normalmente cuando una célula se infecta por el virus de Ebola, ¿ya? Y tenías aquellas lesiones que afectaban por el virus no solamente las células basales, que se conocía como ELI. ¿Listo? Entonces, las células glie de bajo grado interpreta esto. Las células con cambios pelocíticos y la glía corresponde al núcleo. ¿Listo? Y ahí tienes las lesiones famosas de epitelio bajo grado. Y lo que eran mis dos, mis tres, estaban en situ, era un glieto. ¿Listo? Acá lo tienes, H. Y cuando ya era un material carcinómico o inclusive un ya estás ante un cáncer, ¿de acuerdo? Pero había dos términos que tenías que aprender ahora. Uno era que tú tenías unas células que eran incapaces de ser catalogadas como malignas o como una infección de VIH, que había otras células que eran incapaces de ser descartadas de que podían ser verdaderas células malignas, pero no cumplían con todos los requisitos. Por ejemplo, la paciente que estaba en la menopausia, que tenía una tonja vaginal y que tenía cambios celulares y que no podían ser interpretados especialmente a células malignas, ¿no? Y entonces aplicaron dos términos. El término ASCUS para hablar de las células escamosas atípicas, pero con significación, ¿ya? Y aquellas células escamosas atípicas, pero en las que no podía descartarse una lesión maligna, ¿ya? Y a esto le vamos a llamar HLV, ¿ya? Y a las primeras ASCUS. ¿Listo? Esas serán las dos acepciones que yo tenía que tener en cuenta cuando me hicieran un informe a través de esto. ¿Y qué pasaba con el epitelio glandular? Con el epitelio glandular era lo mismo, solo que acá yo hablaba de células glandulares atípicas, ¿ya? En ciertos casos, porque yo no podía interpretar esa glándula endometrial si correspondía o no al endodermis, o hasta ahora, o podría corresponder al endometrio, ¿ya? Y entonces yo no tenía una clara visión de la especificidad de esa glándula. Tenía las células glandulares atípicas, probablemente neoplásicas, tenía el adenocarcinoma, ¿ya? Y en este caso, si acá le llamaba ASCUS, acá esa célula terminal se llamaba ASCUS. Esa era la única diferencia. Y esa es la clasificación de Bethesda. Y yo no sé por qué le tienen tanto miedo a esta clasificación, es más sencilla que la anterior. Y acá tienes una diapositiva en la que muestra los parámetros que se utilizaban desde la displasia, ¿no? La NIT y el sistema de Bethesda y su correlación que existe con cada uno. Eso para que tú aprendas a qué correspondía. ¿Y por qué todavía se sigue utilizando? Porque el término de displasia es el que se sigue utilizando en el siglo X, ¿ya? Porque era NIT, ¿ya? Era que se sigue utilizando cuando yo hago un diagnóstico histológico y Bethesda para el diagnóstico psicológico. ¿Listo? A eso corresponde. Y acá tienes las lesiones del MIC 1 y 2
interés. Test de tipificación del pH. Lo bueno de esta prueba es que tiene una alta sensibilidad, ¿ya? Pero en realidad me tipifica a mí una lesión de alto grado, no me va a tipificar. Lo único que me va a decir es que su tipo pH es el que está infectando la casa, que se sale positivo. Y el otro problema que tenemos con la tipificación de pH es que tipifica muchos serotipos. Entonces, muchas veces, cuando yo pido un pH, tengo resultados, por ejemplo, de 30 subtipos de pH. Dentro de ellos están 16 y 18 probablemente, ¿verdad? Pero esto es lo que uno tiene que aprender. Que pH, cuando se infecta, generalmente no viene solo, ¿ya? No es que tú te vas a infectar por el subtipo 16, o te vas a infectar por el subtipo 18, por el 33, o por el 26. No. Lo usual es que vas a infectarte de es por eso que cuando lo más terminado, estamos muy controlados, porque lo más probable es que tenga también 16 y 18. O al revés. Entonces, eso es, creo, lo más importante de esta tipificación. La colposcopía. Mira, la colposcopía dice que tiene una tasa de falsos negativos del 10%. Y los falsos positivos pueden llegar hasta el 90%. ¿Y por qué se da esto? La colposcopía no es más que el aumento de la visualización del cuello. Es una apreciación mía del cuello uterino. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve? Al magnificar la imagen, me permite a mí visualizar más fácilmente dónde podría haber una lesión cerebral. Esa es la finalidad de la colposcopía. Pero la colposcopía, esto que le voy a decir es muy importante, no da diagnóstico de enfermedad. La colposcopía no sirve para diagnóstico. La colposcopía te puede decir, a través de la visualización, que tú tienes una lesión acetoblanquecina o tienes una zona hipocaptadora de yodo. Los que han hecho conmigo, en la rotación pasada han hecho colposcopía conmigo y han visto cómo se observa el cuello uterino, ¿ya? Pero no me sirve para diagnósticos, es muy importante. Y entonces, cuando tú observas alguna de estas lesiones que te estoy indicando en la zona de transformación, pues tú lo que haces es tomar una muestra, ¿ya? A eso se llama biopsia. ¿Listo? Tomas una biopsia de la zona que está dañada, tomas una biopsia de la zona que no ves, en este caso el endocervix, a través de un curetaje, y eso lo mandas. Y patología sí te va a dar el diagnóstico de la ¿ya? Esa es la forma. ¿Por qué no se pinta, o por qué se pinta de blanco la colposcopía? Cuando usan el ácido acético. ¿Por qué? No. ¿Por qué? El ácido acético produce precipitación de proteínas en las células inmaduras, ¿ya? Y es un proceso reversible. Es decir, que voy a tener el color blanquecino y luego de unos minutos prolongados a desaparecer ese efecto, la volverá a subir color normal. En cambio, el yodo no se pinta en las células inmaduras porque no tiene, ¿qué cosa? Y esta es la lesión acetoblanquecina, con ácido acético, y lo mismo con el boro, ¿ya? Ustedes saben, es una solución yodurada de yodo, así la especifican. Ya tiene la lesión blanquecina, ¿ya? Sugestiva de un posible proceso transformador
posiblemente una lesión precancerosa. Otra característica que tienen ahí es la irregularidad de sus bordes y también hace relieve. Es otra de las características que puede hacer sospechar de malignidad. ¿Ya? ¿Perdón? ¿Cuál es el relieve? Esta es. Tú ves acá en esta zona, ves como si fuera un cerrito. Acá también. ¿Ya? Acá también, mira. Acá también. ¿Ya? Zonas desangradas. En la colposcopía se observan como puntos, como comas, ¿no? Como tirabuzones. Tienen diferentes formas. Y ahí estás viendo la lesión bien definida en la zona estomacales. Este es el endocelio, ¿ya? Que también se pinta de blanco. ¿Ya? Pero esta zona de acá, ¿qué cosa es esto? Es justamente la unión estómago-columnar. La unión estómago-columnar, la nueva unión estómago. Y esta es la unión estómago-columnar. Y vean que la lesión abarca toda la zona de transformación. Toda la zona de transformación. De acá tenemos que hacer la vida. Y ahí tienen un ejemplo de cómo se hace la biopsia, ¿no? Se determina la adhesión acetografecina, la zona hipocaptadora de yodo, que son unas pinzas especiales, que han ido también mejorando en el tiempo. Antes, como una biopsia de sacado que se marcaba medio cuello uterino, ahora ya son bien finitas, ¿ya? Son muy específicas, ya no producen sangrado, ¿ya? Y tengo unas pinzas de última generación que ya las he puesto en el seguro y eso va a mejorar mucho más las muestras que se mandan a patología. Otras opciones terapéuticas. ¿Qué otras opciones terapéuticas? Yo te dije que cuando la paciente tiene ninguno, yo puedo hacer observación, nada más, ¿no? O si yo tengo infección por el VIH, la infección poliosística, por esa observación, ¿no? Puedo hacer también una excisión local, ¿ya? Puedo hacer electrocauterización, aunque no se recomienda la electrocauterización porque a veces solo quema la superficie del tejido y por debajo yo puedo dejar células enfermas que pueden continuar con su proceso de transformación y eso es muy peligroso porque cuando vaya a observar nuevamente las células probablemente estas hayan avanzado, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. La criocirugía, como les dije, y la termoablación están muy de moda. La termoablación ha salido hace 2 años. No es muy caro, al igual que la verdad para hacer criocirugía son muy accesibles. El problema está en la profundidad que produce la destrucción del tejido, que es menor a 5 milímetros. Y entonces, al igual que la anterior, puede quedar lesión si es que la lesión es más gruesa, es más grande, puede que no termine de destruir las células y pues tenga problemas de recidiva o de enfermedades más avanzadas. El láser no tenemos en el país, ¿ya? El CONOLIP, bueno, el tratamiento de la lesión es del MIS-2 y el MIS-3 es la conización, ¿ya? Y la conización yo la puedo hacer con bisturí, se llama también conofrío, o la puedo hacer con una asa diatérmica, una asa electroquirúrgica, ¿ya? Y esa asa electroquirúrgica es igualito, yo les pregunté, ¿no? ¿Se habían hecho alguna vez este trabajo en sus colegios de pasar el tecnopor por un alambre y a una pila, ¿no es cierto? ¿Lo han hecho, no es cierto? Ya, que cuando pasan el tecnopor, se corta en forma de la figura, ¿no es cierto? Pues era la forma como se enseñaban nuestros profesores, ¿no es cierto? Que caen con el tecnopor, pues totalmente tóxico. Bien, es lo mismo. Yo paso el asa por un margen que me permita a mí tener una adecuada cantidad de tejido sano y todo lo que esté enfermo lo saco en forma de polvo. Ese es el CONOLIP. Y el CONOFRÍO es hacer lo mismo pero con bisturí, ¿ya? Y hay otras técnicas, una amputación de cuello, una filografia, o hacer una histerectomía que ya viene a ser un tratamiento extremo. Realmente no
cuello con el asa. Lo que es que a veces las asas se rompen, no tenemos piezas seguro, y las asas que son de buena calidad son muy caras, ¿no? Imagínense una asa acá yo compro con 20 soles y una asa alemana está de 25 soles, entonces hay mucha diferencia, ¿no? Y esta es la condensación, ¿no? Para la condensación yo coloco el gol, coloco el ácido acético, determino la zona que está lesionada y este margen debe estar por lo menos a medio centímetro de la lesión que aparece, para dar un margen de seguridad adecuado, y voy incidiendo de forma circular y en el fondo voy haciendo la forma de un cono, de manera que yo termino en este sentido. ¿Y por qué? Porque recuerden que estas mujeres son jóvenes. Estas mujeres probablemente todavía no han tenido hijos o todavía quieren tener hijos. Entonces, si yo hago una destrucción excesiva del cuello, pues probablemente voy a lesionar lo que se conoce como el orfidio cervical interno fisiológico. Y si eso se produce, pues la paciente en el futuro va a hacer lo que se llama una incompetencia cervical. Es decir, que no va a ser capaz de retener un bebé dentro de su vientre y lo va a perder a 16, 18 años. Esta es la peor complicación que yo puedo tener. Otra complicación que yo puedo tener cuando yo busco una complicación es que la paciente que se cicatrizar haga un problema de fibrosis marcada y este cuello sea incapaz de hidratarse en un trabajo de parto. Pero generalmente son complicaciones que pueden ocurrir, en la mayoría de pacientes no pasa nada de estas cosas. Las vacunas profilácticas, pues la vacuna profiláctica es pues, el sueño de que a todos queremos llegar. La vacuna profiláctica está en estudio, no hay realmente estudios que demuestren que va a salir buenamente, pero para que tengan una idea, sería como que yo encontrara el remedio para una neumonía, ¿no? La antibiótica adecuada para la neumonía. Y la vacuna sería eso, ¿no? La verdad que el paciente tiene un cáncer de uterino, al aplicarle yo eso se revolucionaría todo el trabajo. Bueno, ese es el sueño. Probablemente más adelante las tengamos, aún no hay nada al respecto. Ya no vamos a hablar del 16 o 18, si quieren, para recordar es el 16, el 18, pero la primera vacuna que apareció, ya con el nombre de Cervarix, ya no se utiliza. Luego apareció la tetravalente, ¿ya? Que utilizaba 6, 11, 16, 18, ¿no? Que trataba con miloma y los dos casos más frecuentes de cáncer uterino. Se aplicaba en 3 dosis. Esta también ya ahora actualmente se utiliza una vez nada más. Y la Gardasil 9, que es la última que ha salido, ¿ya? Es la que está en el mercado. Es un poco cara, pero el hecho de que lo tengamos para más subtipos hace pues que sea de definitivamente. ¿Ya? Efectos colaterales, como les decía, no hay ningún efecto colateral demostrado, ni tampoco se ha mencionado a la fecha ningún estudio ha demostrado que haya alguna complicación seria a futuro en el tiempo que va la vacuna, y ya la tenemos más o menos unos 25 años. ¿Ya? Hasta la fecha no ha sido necesario dar un refuerzo, ¿ya? Lo cual quiere decir que la dosis que se ha puesto desde el inicio parece ser más que suficiente para una protección de por vida. ¿Y esto por qué? Porque recuerden que la vacuna para el VIH se implementó en estudios fase 3, es decir, cuando todavía no se había terminado de hacer las pruebas necesarias en un tiempo adecuado para saber si había efectos especiales o no y cuánto tiempo de protección iba a haber con la vacuna. ¿Ya? Bueno, ¿cómo actúan? Producen una respuesta inmunológica a base de anticuerpos neutralizantes de las proteínas de la facilidad. ¿Y cuáles son las proteínas de la facilidad? El E1 y el E2, ¿cierto? Que están dentro del CRD. Esta es una diapositiva antigua, ¿ya? De cómo se hizo la vacuna, como se mencionó, fueron 2 grupos, ¿ya? Uno en Norteamérica y Europa y uno en África. ¿Ya? La seguridad, a la fecha
eso esta vacuna quizás sea una de las muy pocas que en realidad tiene la mayor aceptación para el uso de la misma. La duración de la protección, como les dije, parece ser de por vida hasta la fecha. Bien, vamos a terminar con esto. Cáncer uterino, ya les dije, en algunos países sigue siendo la causa más frecuente de muerte por cáncer en mujeres, ¿verdad? En otros países les dice que es el tercer lugar actualmente, ¿ya? El 95% es carcinoma epitelial, el 5% es adenocarcinoma, ¿ya? Y el tratamiento, hablando del cáncer uterino, es cirugía de radioterapia, y actualmente quimioterapia comercial, ¿ya? ¿Qué tipo de cirugía es el que yo voy a realizar? Yo tengo un cáncer in situ es colonización, ¿ya? Y cuando tengo un estadio 1 o un estadio 2, ¿ya? El tratamiento es una histerectomía, ¿ya? Hasta un 2A. El 2B ya no es necesario, ¿no? ¿Qué tipo de histerectomía se realiza? Generalmente se va a realizar una histerectomía total abdominal o prostatectomía bilateral, o mastectomía parcial, apendicectomía, resección de ganglios aórticos y aórticos, ¿ya? Incluyendo los seminales, porque ahí es donde drenan los ganglios cervicales, ¿no es cierto? ¿Cuál es la sintomatología de la paciente que tiene cáncer uterino? Básicamente es normal, ¿no? Una lesión evidente en el cuello uterino que sangra fácilmente y que no cede a la aplicación de una gasa, ni tampoco de medicamentos que pueden producir coágulos, ¿no? La paciente, uno de los signos más frecuentes es que tiene relaciones y tiene comer sangrado, ¿no? Menstruaciones abundantes, el flujo turbulento, abundante, con mal olor, ¿no? El flujo fétido, que ya no es un cáncer avanzado. Este mal olor fétido se produce porque el tejido es anestesiado, ¿no? Puede haber, dependiendo del órgano que se ha tomado, sintomatología asociada, tanto de la vejiga como del útero, ¿no? Obviamente síntomas generales como cansancio y dolor. Y vean esto que parece un síntoma 1 o una hipótesis, esto ya era un cáncer cerebral, ¿no? Vean cómo evoluciona otro caso de cáncer uterino. Y entonces tú en el examen físico que tienes que hacer, evalúa los nódulos linfáticos, examina la vagina, examina el recto, ¿no? Tienes que hacer un estudio de extensión de enfermedad, ecografía abdominal, ecografía hepática, radiografía de tórax, ¿no? Tienes que examinar la vagina, ¿no? Pregunta para el examen, ¿a dónde da más frecuentemente metástasis cancerosa? ¿No? Y tienes que hacer todos los procedimientos que te enseñaban para hacer el diagnóstico. Y al final, tú que haces todo esto, tú tienes que hacer una estabilidad. Y esa es la parte más importante porque se te van a preguntar en este examen. Entonces, 4 estadios, ¿ya? Muy bien. El estadio 1, no voy a recordar que es un estadio 1, porque el tumor está limitado al cuello uterino, ¿no? Y lo dice ahí. El estadio 1 se refiere a carcinoma limitada estrictamente al cuello uterino. Ya no lo es si hay afectación del cuerpo uterino, ¿ya? Y entonces tenemos 3 estadios, ¿no? El estadio 1A, el estadio 1B, cada uno con el estadio 1A1, el estadio 1A2, 1B1 y 1B2. Bien, vamos a desarrollar. Estadio 1, cáncer limitado al cuello uterino. 1A, cáncer invasor identificado solo microscópicamente. Hay una invasión medida del estómago con una profundidad máxima de 5 milímetros y un diámetro no mayor de 5.
¿Y qué es el 1A? El 1B es la división de estos. Miren, el 1A1, es una invasión medida del estroma no mayor de 3 milímetros de profundidad ni 7 milímetros de profundidad. Y el 1A2, invasión medida del estroma mayor de 3 milímetros, pero menor de 5 milímetros de profundidad y no mayor de 7 milímetros. Lo que tienes que aprender que es el 1A. El 1B, recuerda que el 1A tiene 5 milímetros de profundidad, 7 milímetros de extensión. El 1B, lesión clínica limitada al cuello uterino o lesiones preclínicas mayores en el estadio 1A. Y mira esto, todas las lesiones evidentes a simple vista, aún con la invasión superficial, se consideran cánceres en el estadio 1A. Pero doctor, usted me ha dicho que solo es en el cuello uterino. Sí, no te he dicho que no se puede avisar. ¿Listo? Cuello uterino. Estadio 1B1, lesiones clínicas no mayores de 4 centímetros. 1B2, lesión clínica mayor de 4 centímetros. Estadio 2, si el 1 fue limitado al cuello uterino, ¿cuál es la parte más próxima al cuello uterino que se va a hacer? Que se le va a afectar. La vagina y el cuerpo uterino, ¿cierto? Pues, ¿qué dice el estadio 2? El estadio 2 se refiere al carcinoma que se extiende más allá del cuello uterino, pero que no invade la pared pélvica. O sea, el carcinoma afecta a la vagina, pero no llega hasta el tercio inferior del estadio. Y acá hay dos estadios muy importantes. El 2A, no hay invasión obvia del parametrio, pero sí hay invasión hasta los 2 tercios superiores de la vagina. Y el estadio 2B, invasión obvia del parametrio, pero no de la pared pélvica lateral. Entonces nada más hemos sacado un poquito, porque el 2A se puede operar y el 2B no se puede operar. ¿Ya? ¿Qué buenos son los parámetros? ¿Qué son? A ver si me dice usted de blanco. ¿Qué es el parámetro? ¿Qué? ¿Cuál ligamento? Su comadre de conversación. ¿Cuáles son los parámetros? Muy bien, es uno y el otro. Muy bien. ¿Dónde está el cuello uterino de acuerdo a los planos de Lancy? ¿En qué nivel está? Usted está plagiado en el examen, ¿no? En el 1, muy bien. ¿Y qué ligamentos están a nivel 1? El ligamento carpinado de McEnroe, de hecho, y el otro, el útero sacro. Entonces, esos son los ligamentos que yo voy a evaluar cuando esté habiendo una paciente con una lesión en el cuello. ¿Y qué hago? Hago un tacto rectal, ¿verdad? Y toco los ligamentos uterosacros y los ligamentos carpinales. Si yo encuentro estos ligamentos acartonados, tensos, ¿no? Como una imagen única en mi cerebro, ¿no? Esos ligamentos están comprometidos. Esta paciente tiene un estadio 2B. Y si eso no está tomado, estadio 2. ¿Está fácil? Espero que no se olvide. Estadio 3. Entonces, ya comprometió parametros, ¿no? Ya comprometió 2 tercios de vagina. ¿Ah? ¿Qué es lo que me falta? El resto de la. ¿Sí? Y ese es el estadio 3. El estadio 3 se refiere al carcinoma que invadió la pared pélvica lateral, o sea, las partes laterales de la pelvis, ¿verdad? En el tracto rectal no hay ningún espacio libre de cáncer entre el tumor y la pared pélvica lateral. El tumor llega al tercio inferior de la vagina y todos los casos con hidronefrosis son riñón abolido se consideran cánceres de cerebro. ¿Listo? El 3A no hay extensión a la pared pélvica lateral, pero sí hay invasión al tercio inferior de la vagina. Y el estadio 3B, extensión de la pared pélvica lateral
cuales son minores. ¿Está difícil? ¿Y el estadio 4, doctor? No tienes nada en estadio 1, pulmón uterino, va a depender del grado de profundidad y del grado de extensión para definir una A o una B. El estadio 2 compromete ya el tercio inferior de la vagina, se extiende más allá del cuello y toma los parámetros. Si no toma los parámetros, es un 2A. Y si toma los parámetros, es un 2B. ¿Ya? No importa la extensión de la vagina, simplemente que no llegue al tercio inferior. Estadio 3, pero ya llega a la pared lateral de la pelvis, toma el tercio inferior de la vagina. ¿Ya? O sea, esta paciente a la cual yo no le puedo colocar un espectro porque toda la vagina está conectada. ¿Listo? Y el estadio 4, el estadio metástasis. Pulmón, hígado, vagina. ¿Ya? No sé, pues. ¿Para qué te he dicho que tienes que buscar? ¿Ah? ¿Qué viva eres, no? Ya, ahí está, en resumen. ¿Ya? El 1B1, el 1B2, el 2A, el 2B está claramente como se toma el parámetro, el 3 y el 4. Esto que es la última. Es lo mismo. Tratamiento. Tratamiento para el ninguno, entonces, ¿cuál es? Observación. Observación. Máximo crioterapia. ¿Ya? NIC 2, NIC 3, tratamiento conización. Y cáncer in situ, conización 1A, ya es operación. ¿Listo? Hasta ahí, señores, su clase. ¿Alguna pregunta?